Bueno, voy a comenzar, dado que hay universidades de otros países que probablemente pueden conocer un poco menos la Pontificia Universidad Católica, con una brevísima introducción, pero solo para dar un poco de contexto. La Universidad Católica de Chile, en el ranking QS, está puesta en el número 1 en Chile, y en Latinoamérica varía cada año, pero más o menos siempre está en general en los primeros 5 lugares. De tamaño tenemos 1.800 profesores full-time, 28.000 estudiantes de pregrado, 4.500 de posgrado, y hay 4 campus en Santiago y uno en el sur de Chile. La universidad tiene 18 facultades, 61 carreras, y yo vengo a hablar desde la Escuela de Ingeniería. Entonces, lo que les voy a contar es la historia desde lo que ocurre en ingeniería, que representa aproximadamente como un quinto de la universidad en tamaño. Y también les voy a contar un poco articulado con la universidad, pero nosotros tenemos, dado el tamaño de la escuela dentro de lo que es la universidad, también tenemos nuestra propia estructura y ecosistema, y eso es lo que les voy a venir a contar. Entonces, les cuento un poco la historia. Yo en realidad estoy en la Escuela de Ingeniería desde el 2012, así que conozco bastante bien el desarrollo de este ecosistema. En nuestra escuela, el 2010, llegó un nuevo decano, que se llama Juan Carlos de la Hiera. Él es emprendedor en Endeavor. Y para él, siendo emprendedor, bueno, además es académico de la escuela, pero también es emprendedor. Entonces, él teniendo este doble sombrero académico y emprendedor, fue clave en su visión desde el 2010, que la innovación tenía que ser un sello y un foco de los próximos años. Entonces, el 2011 se creó por primera vez en la Escuela de Ingeniería la Subdirección de Innovación, que básicamente tenía la meta de formar profesionales, ingenieros profesionales con capital emprendedor, y aumentar el número de innovaciones que también nacían en la universidad. Todo esto con el fin de apoyar el desarrollo de una nueva economía en Chile, y en el fondo aportar a la sociedad en el mundo con lo que hace la ingeniería. Entonces, ¿cómo fue este proceso? Desde el 2011, nosotros nos dimos cuenta cuando partió esta subdirección, que era necesario primero crear un ecosistema, ¿cierto? No había mucho, muy poco, la innovación no era mucho tema en esa época. En la universidad había una dirección bastante incipiente, la Escuela de Ingeniería tenía una empresa de transferencia que tiene hace mucho tiempo y una incubadora, y había un par de cursos optativos como iniciativas particulares de algunos académicos y algunas iniciativas estudiantiles, pero no había como un ecosistema articulado, integrado, no había un foco, y esto se fue desarrollando con el tiempo. Y podemos ver que hoy, casi 10 años después, del 2020, hay un ecosistema súper consolidado, con un montón de actores que participan tanto en la Escuela de Ingeniería como en la universidad, que está basado en 3 pilares principales. Uno es como la formación de las capacidades para innovar, que tiene una serie de programas educativos para todos los niveles de aprendizaje. El otro pilar es la aceleración, o sea, qué recursos y programas existen para apoyar el desarrollo de innovación y emprendimiento. Y el tercer pilar es las redes y la vinculación con el medio. Y además, todo esto conversa con todas las oficinas y actores que participan. Entonces, este ecosistema de programas es solo el de la Escuela de Ingeniería, y ahora les quiero contar entonces cómo hicimos para pasar desde esta subdirección a un ecosistema integrado y articulado. Entonces, bueno, en primer lugar, para mí los puntos claves de esta historia es, en primer lugar, la necesidad de una visión y liderazgo, que aquí partió desde un nuevo decano emprendedor y el equipo que formó hacia abajo, que tenía esta visión, el equipo profesional, de empujar el tema. En segundo lugar, y por esto pongo el Clover 2030, en que somos aliados con la Universidad Santa María, fue súper oportuno, y justo en este mismo momento llegó un apoyo muy fuerte del gobierno de Chile para transformar las escuelas de ingeniería, y fue como el impulso, no solo económico, sino que también fue el respaldo de que la visión que nosotros queríamos llevar a cabo era también lo que el gobierno quería llevar a cabo. Y es muy curioso porque este programa además viene desde el Ministerio de Economía, no del Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio de Economía estaba diciendo
que para desarrollar el país era clave transformar las escuelas de ingeniería. Entonces fue un impulso clave. En tercer lugar, lo que hicimos fue mapear lo que existía, fue mirar lo que se hacía en otros lugares, hacer un benchmarking y crear los programas que nosotros sentíamos que era necesario para cubrir, habiendo mapeado, ver qué era necesario cubrir, qué no estaba cubierto y qué era necesario articular con lo que ya existía, tanto en la universidad como en el país. Y por último, y aquí esta idea como que a mí me entró un poco desde este benchmarking, mirando que la Universidad de Berkeley siempre hablaban en un momento de la necesidad de permear la innovación en todos los niveles y de reconocer de que de tus estudiantes, la mayoría va a desempeñar roles en otro tipo de organizaciones y algunos pocos van a emprender, pero tú quieres llegar a todos. Y en el fondo, en los distintos tipos de perfiles de tus estudiantes, tú quieres cubrir y permear la innovación de distintas maneras. Entonces, ese principio de hacer cosas para muchos, para algunos, para pocos, es algo que estuvo siempre clave en la hora en que empezamos a crear programas nuevos. Entonces aquí les voy a mostrar como un ejemplo y después les voy a hablar de cómo esto se integra. Entonces nuestro primer principio fue que es necesario educar e inspirar a todos los estudiantes, y destaco el todo porque para nosotros es clave que esto tiene que ser obligatorio. En el fondo, tiene que haber cierto espacio donde nos aseguremos que todos los estudiantes pasen por experiencias de innovación. Entonces, en la Escuela de Ingeniería tenemos en primer año, apenas ellos entran, un curso donde se les expone el proceso de Design Thinking y los estudiantes deben descubrir un problema en un contexto que se les da y desarrollar y construir una solución innovadora. Y ahí van adquiriendo cierto capital innovador, ¿no es cierto? Luego en tercer año tenemos otro curso que es obligatorio para todas las ingenierías, no solo para industrial, sino que aquí se mezclan desde todas las especialidades. Y este curso se llama Investigación, Innovación y Emprendimiento, y de hecho le pusimos como sigla Ingeniería 2030 en honor a este programa de Corfo. Y este curso expone a los estudiantes a la realidad del emprendimiento científico-tecnológico. Entonces trata de que ellos vivan una experiencia lo más similar posible a lo que significa innovar desde la ciencia y tecnología. Y lo que les hacemos es vivir el proceso de Lean Startup. Y les pedimos entonces que no solo, como lo habían hecho en primer año, no solo que identifiquen un problema, desarrollen una solución innovadora y construyan un prototipo, sino que también tienen que generar un modelo de negocio que lo haga viable. Entonces allí los estudiantes se ven expuestos a entender todo lo complejo de todos los elementos que componen un proyecto. Y por último, en cuarto año, ellos tienen, los estudiantes de ingeniería toman majors y tienen cursos capstone que cierran estos majors, en los cuales tienen que aplicar sus competencias profesionales para resolver problemas reales de la ingeniería. Luego, entonces el primer lema era educar y inspirar a todos los estudiantes. Segundo lema es especializar a los interesados en especializarse en innovación y emprendimiento. Entonces, ya asegurados de que todos estaban inspirados y con las condiciones base, a algunos les ofrecemos las oportunidades de profundizar. Y para eso tenemos un Major de Ingeniería, Diseño e Innovación, que es un paquete de crédito donde ellos profundizan en cómo detectar oportunidades en una organización y cómo diseñar soluciones que calcen con esta organización, entendiendo todo lo que comprende el diseño. Y es un Major que es colaborativo con la Escuela de Diseño, desde la antropología del diseño, entender al usuario, hasta las tecnologías de ingeniería, cómo se aplican ahí. Y también tenemos un minor en innovación tecnológica, que es un complemento en el fondo a los major tecnológicos que tomen los estudiantes. Por ejemplo, si un estudiante toma un major en química, este minor le permite aprender ciertas herramientas para saber cómo empaquetar lo que este estudiante aprenda en química en una transferencia tecnológica real. Entonces, y volviendo a recapitular, tenemos programas para todos, para educar y inspirar a todos, tenemos especializaciones para algunos, y aquí entra lo co-curricular, cómo apoyamos a aquellos que deciden emprender. Entonces, entendiendo que los estudiantes
no todos van a ser emprendedores, pero queremos que sí algunos, o sea, que sí todos tengan las competencias para lograr llevar a cabo proyectos innovadores, pero a los que sí quieren emprender, ¿cómo los apoyamos? Y para eso hemos integrado y articulado y desarrollado un ecosistema co-curricular, que en el fondo lo que busca es acompañar a los emprendimientos en todas sus etapas y que siempre exista algún espacio cubierto en el camino. Entonces nosotros los dividimos, y dependiendo del tipo de proyecto, que tenga un acompañamiento especializado. Entonces tenemos programas en etapa temprana, programas en etapa intermedia y programas en etapa avanzada. Y esto es distinto si es que el proyecto es un proyecto de emprendimiento científico-tecnológico, o si es un proyecto de tecnologías de la información, o si es un proyecto social, porque son proyectos que son distintos y tienen distintas necesidades. Entonces tienen distintos programas de apoyo, algunos son transversales a todos y otros son más a la medida del tipo de proyecto. Y además, junto con eso, ofrecemos espacios como Fab Labs y Cowork. Estamos formando ahora una red de emprendedores y de mentores para que se apoyen, eventos, hackatones, como mencionaban, y está el staff de apoyo, que es la subdirección de innovación, donde están siempre abiertas las puertas para orientar a los estudiantes sobre cómo insertarse mejor en estas rutas. Entonces, ¿qué es la integración del currículo visible y invisible para potenciar el ecosistema de innovación? Y esto es para nosotros clave. Tienen que haber cosas en el currículo visible e invisible, pero hay que generar caminos integrados. Entonces, lo mismo que les presenté antes, donde vemos que hay cursos, hay majors y hay programas extracurriculares, entonces, ¿cómo esto se integra y los estudiantes van desde un programa hacia el otro y todo esto va teniendo sentido? Entonces, esta es otra forma de diagramar lo mismo, pero a lo mejor hace más sencillo el entender el flujo. Entonces, a modo de ejemplo, el curso de Investigación, Innovación y Emprendimiento, este curso de tercer año que lo toman todos los estudiantes, ha sido como un elemento muy central en el ecosistema, porque lo que nos permite este curso es generar muchas ideas y muchos proyectos. Nosotros tenemos ahí 150 proyectos que se generan al año de manera obligatoria porque es parte del currículo. Y naturalmente algunos van a querer seguir y otros no, y se quedaron con sus competencias formadas para ser profesionales con capital emprendedor. Y los que quieren seguir, a la salida tienen programas, dependiendo como el nivel de avance con que salieron. Algunos equipos llegan muy avanzados y, por ejemplo, pasan directamente a Brain Chile, que es un programa de emprendimiento en etapa intermedia, o algunos llegan un poco menos avanzados y postulan a JAMP, que es un programa de emprendimiento en etapa temprana. Entonces, ellos saben que a la salida está esto, y queda muy articulado. Entonces acá les voy a poner un ejemplo. Estos son estudiantes que en el curso de innovación desarrollaron nuevos biomateriales a partir de los residuos de la industria de la cerveza para empaquetar el mismo producto que eran las latas de cerveza. Entonces estaban generando economía circular en la misma industria, evitando que la industria botara desechos, sino que los usara para hacer su mismo empaque. Estos estudiantes lo hicieron en el curso y a la salida del curso participaron en estos programas que tomaron la línea, en el fondo el track de ciencia y tecnología, y fueron participando en estos programas que están destacados en color amarillo más oscuro. Y ahí vemos donde para ellos hubo una ruta muy clara, ¿ya? Donde parten partieron mientras eran alumnos del curso en un concurso que era de ideas de negocio en etapa temprana, luego pasaron en uno que era un poquito más aplicado a la investigación, y terminaron con un programa que tenemos en la escuela, que se llama The Bridge, que son pasantías de un mes en ecosistemas emprendedores en el mundo, y ellos se fueron a Boston, donde pudieron mejorar como el trabajo de prototipado, utilizando nuestras redes que tenemos allá con el MIT, y trabajaron mucho en su modelo de negocio con las redes que tenemos allá con Chile, Massachusetts, y aparte de toda la experiencia de aprendizaje y capital emprendedor que obtuvieron allá. Entonces, en general en el curso, lo que ocurre es que tenemos ganadores, ¿no es cierto? Por ejemplo, este lo presentó el lunes Gabriela García. Ellos desarrollaron un sistema de una lavadora con luz que ahora están usando para desinfectar elementos de protección personal de salud. Ellos desarrollaron una fuente de energía a partir del acerrín. Entonces el curso termina con buenos proyectos ganadores. Estos proyectos, estos estudiantes, en el fondo que tienen estos proyectos, cuando terminan el curso, participan en el currículo invisible.
que le llamamos así a todas estas actividades co-curriculares que no son parte de la malla. Entonces, ellos salen del curso con un proyecto, participan en este currículo invisible, como esos estudiantes que les mostré las fotos que ganaron, y ellos, por ejemplo, se fueron a Boston y China a este programa de Bridge, y lo que ocurre con ellos es que participan en este currículo invisible, ellos aprenden y mejoran como emprendedores, y mejoran sus proyectos, y cuando vuelven, se convierten en ayudantes del curso, transmitiendo de vuelta todos sus aprendizajes y experiencia a los estudiantes que ahora están tomando el curso. Entonces, en este curso funciona un círculo virtuoso de integración muy claro, porque los ayudantes son mentores de los equipos que están desarrollando innovación. Y esos ayudantes son exalumnos del curso que participaron en este currículo invisible, que se formaron, aprendieron y que además los motivan a ellos a seguir y volver a seguir participando. Entonces, para nosotros, como en resumen, es clave tres cosas en el fondo. Una es procurar de permear la innovación en todos los niveles, buscar hacer cosas para todos, otros programas para algunos y otros muy a la medida para los que tengan necesidades específicas. Y es clave es todo esto dejando hojas de ruta muy claras y integradas donde queden súper definidos los vínculos entre lo académico y lo extracurricular, pero de una manera clara. En el fondo, como estrategia para los que estemos gestionando estos ecosistemas, es identificar qué cosas académicas generan grandes proyectos y ideas para tú generar hojas de ruta clara a partir desde esos cursos y así integrar un ecosistema. Eso, esa es nuestra experiencia. Muchas gracias.